Dice así: Él estaba en el mundo y el mundo fue hecho por medio de Él, pero el mundo no lo conoció. Jesús, el desconocido. Cuenta la historia, hermanos, que un rey tuvo que irse a la guerra de emergencia allá por el siglo X, hace varios siglos. Se fue a la guerra de emergencia. Y se tardó 4 años, abandonó su reino, lo dejó encargado, abandonó su reino, y 4 años anduvo en guerra, anduvo en batalla. Pero al regresar después de 4 años encontró que su reino estaba corrompido. Los encargados que había dejado se habían portado mal, e incluso cuando regresó, lo desconocieron y se negaron a regresarle el reino. Hubo una rebeldía tremenda. Prácticamente usurparon el trono que les había dejado aquel rey. Prácticamente eso es lo que pasó con Jesucristo. Él estaba en el mundo, Él hizo el mundo fue hecho por medio de Él, y cuando vino a visitar el mundo que Él hizo, el mundo lo desconoció. Eso dice el verso, ¿eh? El mundo lo desconoció. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron. Esa es la narración de Juan 1:10. El que hizo el mundo fue ignorado. Vino al mundo, pero fue ignorado. 30 largos años tuvieron que pasar para que Jesús se declarara al mundo como el Mesías, pero 30 años ignorado. De hecho, cuando hizo su entrada en el mundo, inmediatamente sintió la hostilidad del mundo, la frialdad de los seres humanos. Le rechazaron o no le permitieron nacer de una manera decente en una casa. Lo enviaron a un establo, a un pesebre. La frialdad se sintió inmediatamente cuando nació. 30 años ignorado. Hoy podemos decir, hermanos, que después de 30 años Él se dio a conocer al mundo. Y hoy, sin temor a equivocarnos, bien podríamos decir que el hombre más famoso del planeta es Jesucristo. En todas las aldeas, en todos los rincones, se ha oído hablar de Él de una u otra manera. Es famoso. No quiere decir que todos lo amen, pero es famoso. Algunos lo odian, pero saben de Él. Otros lo aman, lo adoran, lo reverencian, lo reciben, lo exaltan. Otros son indiferentes, dicen que no le aman ni le odian, pero son indiferentes. Pero todo mundo sabe algo acerca de Él, todo mundo. Ese es Jesús, el que por un tiempo fue el desconocido. ¿Por qué no lo querían conocer? En realidad, la gente no quiere conocer a Jesucristo, porque esa es la naturaleza del ser humano. El ser humano
en su estado natural no busca a Dios. El ser humano en su estado natural se esconde de Dios. ¿Qué fue lo que le dijo Dios a Adán allá en el jardín del Edén? Adán, ¿dónde estás? Aquí estoy escondido, es que me siento desnudo, estoy escondido. ¿Sabe? Escondido. Después de la caída, después de cometer el pecado, se escondió. Y esa es la naturaleza de todos los seres humanos. Sin Cristo, en su estado natural, sin Cristo, la gente no busca a Dios. Se esconde de Dios. ¿Por qué es que el hombre no viene a Cristo? Bueno, en primer lugar, porque no quiere. El ser humano, dice Juan 3:19, esta es la condenación para el mundo, para los seres humanos, para usted y para mí. Esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. En otras palabras, hermano, Juan 3:19 dice así, en el lenguaje de hoy. La gente no busca a Cristo porque ama más su pecado. No quieren ser incomodados, no quieren ser confrontados, no quieren ser reprendidos. Esta es la condenación. La luz vino al mundo, Jesucristo vino al mundo, lo colgaron, lo mataron, lo despreciaron. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Así estaba usted antes de venir a Cristo. Así estaba yo. Por naturaleza el hombre no busca a Dios. Se esconde de Dios. Y es Dios el que comienza la búsqueda, hermanos. ¿Es Dios el que comenzó a buscar a Adán? ¿Es Dios el que toma la iniciativa? El cristianismo es la única religión en donde se proclama y se predica y se grita y se dice y se enseña que es Dios el que bajó a la tierra a buscar al hombre. Todas las otras religiones enseñan y de alguna manera insinúan, implican que el hombre tiene que alcanzarse para encontrar a Dios. Esas son las otras religiones. El hombre hace un esfuerzo por alcanzar a Dios. ¿Dónde estará Dios? Ando buscando a Dios. Pero en el cristianismo, ¿qué dice Juan 1:14? Dios se hizo hombre. Dios visitó a la humanidad. Dios se rebajó. Esa es la diferencia exclusiva del cristianismo. Y en el versículo 3 al 5 se nos dice que Dios ha hablado, hermanos. Dios se ha encargado de que su palabra sea conocida y Dios ha hablado de una manera muy clara, pero muy clara. Dios no quiere que haya excusas. Usted va a presentar excusas, yo presento excusas, somos buenísimos para presentar excusas. Todo comenzó con Adán, pues somos buenos alumnos de Adán. Adán se escondía, usted se escondía, yo me escondía. Adán, ¿por qué comiste ese fruto? Pues la esposa que me diste. Es culpa tuya. Si no me das mi esposa, no, yo no hubiera pecado. Excusas, excusas, excusas. Pero en Juan, capítulo 1, del 3 al 5, dice que todas las cosas fueron hechas por medio de Cristo. Y sin Cristo nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Jesús es el verbo es la palabra. Y Jesús es la palabra hecha carne. Dios ha hablado.
de múltiples maneras. Dios ha hablado de maneras en las que usted y yo tenemos que ir aprendiendo. Dios ha ido subiendo el nivel hasta llegar a un nivel en que Dios dice, basta. Más claro no puedo ser. Los seres humanos son inteligentes. El que no entiende es porque no quiere entender. A veces hay un deseo en el ser humano de no entender porque no quiere entender. Usted presenta evidencia y aquí está la evidencia de lo más clara posible, pero usted dice, no entiendo. Usted no entiende porque no quiere entender. Les digo a algunas personas que platican conmigo que les presento el Evangelio, la evidencia. Hay un creador. Observe el cielo, observe la naturaleza, observe los animales, observe los seres humanos, observe todo el océano, los mares, los ríos, la vegetación, las selvas. Obsérvelo todo. Hay un orden asombroso. Y les tengo que decir a veces cuando me dicen, sí, pero son casualidades, son accidentes, yo no creo como tú. Cuando ya me cansan, hermanos. Y cuando observo que ya se desconectaron y dicen, prácticamente les leo en su mente, no pierdas tu tiempo, no quiero creer. Les tengo que decir lo siguiente. Bueno, yo puedo llevar mi caballo al río, pero no lo puedo obligar a que tome agua. ¿Qué quiero decir con eso? Yo te puedo presentar toda la evidencia que respalda la existencia de Dios. Hay mucha evidencia que respalda y grita que Dios existe y que Dios es real. Te puedo presentar toda la evidencia que quieras, pero no te puedo obligar a creer. Yo no te puedo obligar a creer. Pero sí te puedo decir una cosa, que va a llegar el día que no vas a tener excusa. ¿Por qué? Porque Dios ha hablado. Dios ha hablado enfáticamente, en voz alta y con mayúsculas. 3 maneras. Una de ellas, hermanos, Dios ha hablado de manera indirecta, por medio de la creación, de manera indirecta. La creación grita. El Salmo 19 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. El cielo grita que hay un creador. Anoche caminando por el barrio donde vivo, 9, 10 de la noche, un cielo estrellado precioso, hermanos. Meditando como el rey David. Los cielos cuentan tu gloria, Señor, y el firmamento anuncia la obra de tus manos. Romanos 1:20 dice que toda la creación, a través de la creación, Dios deja ver su poder y su divinidad. Romanos 1:20. Usted dice, ¿cómo es posible el mar, los ríos, los lagos, las estrellas suspendidas en el aire, el planeta Tierra suspendido en el aire, los seres humanos, los animales, la vegetación, todo maravilloso, precioso, un orden asombroso? Usted se pregunta, usted tiene que decir lo siguiente: hay un creador. Esto no es accidente. Somos inteligentes, hermanos, y Dios nos va a reclamar. Cuando estemos en su presencia, Dios nos va a decir, mira, cuando mirabas tu reloj, ¿querías ver la hora? No decías, wow, este reloj se apareció de repente, sino que tú sabías que la sincronía de las horas y de los minutos fueron diseñados por un relojero experto. Tú lo sabías. Tú no pensabas que el reloj se había aparecido así nada más, ¿verdad? No.
El automóvil que manejas es una obra de ingeniería. Y tú no dices, wow, ese automóvil apareció de repente en mi garage. ¿Por qué los seres humanos observan las estrellas y la luna y el sol y la naturaleza y dicen, esto es un accidente? No, ¿por qué dicen eso? Caen de rodillas ante las estrellas, caen de rodillas ante los árboles, adoran los animales, adoran los cocodrilos, adoran los leones. Son creación de Dios. ¿Por qué adorar la creación en lugar de adorar al Creador? Romanos capítulo 1, Dios les reclama que son inteligentes y que sabían la verdad, pero se dejaron desviar. Dios ha hablado de manera indirecta por la creación. Y es verdad, es indirecta porque yo miro el sol y la luna y las estrellas no me dicen que Cristo murió por mí. Por eso es una revelación indirecta. Pero mire, el número 2. Dios no se conformó con dejarnos una revelación indirecta, porque algunos iban a decir, sí, Señor, pero ¿cómo iba a saber que me amabas? Las estrellas no hablan, la luna no habla, el bosque no habla. Está bien. Pero ¿qué tal las Escrituras? En las Escrituras se hablé de manera directa. Jesucristo murió por ti, el justo por los injustos, para llevarte a Dios, para traerte a Dios. En ese aspecto, entonces, Dios nos habló de manera directa a través de la Biblia. Ese libro que usted tiene allí en sus manos es la revelación directa. El apóstol Pablo estaba en Atenas y los atenienses, dice el libro de Hechos capítulo 17, que los atenienses les encantaba todo lo que era novedoso. Llegaba alguien con una enseñanza nueva, vente, vamos al Areópago, vamos a la arena, al estadio, para que nos digas esa nueva información que traes. Esa era la actitud de los griegos. Y escucharon que Pablo llevaba una nueva doctrina y Pablo iba entusiasmado, como siempre, con una pasión tremenda por predicar a Dios y predicar a Cristo. Le dijeron, traes algo novedoso, no lo habíamos oído, vente al Areópago, allí en el estadio, háblanos a todos. Llegó Pablo al estadio allá con los griegos en Atenas y les dijo, queridos atenienses, Hechos capítulo 17, queridos atenienses, veo que ustedes son muy religiosos, porque mientras llegaba yo aquí, observé estatuas, ídolos por todos lados, de un montón de dioses por todos lados. Y observé dentro de todas sus esculturas, dice Pablo, dentro de todas sus esculturas y estatuas, observé que tienen una estatua que dice, a el Dios desconocido. Por si acaso se les olvidó, en una estatua dirigida al Dios desconocido. Dice Pablo, ese Dios desconocido es el que les vengo a presentar. Se llama Jesucristo. Y en el verso 30 y 31 dice el apóstol Pablo, Dios ha pasado por alto los tiempos de ignorancia. Así les dijo a los griegos. Y así le dice a usted y a mí y le dice al mundo entero. Dios ha pasado por alto los tiempos de la ignorancia. Dios manda ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepientan. Escuche bien, el arrepentimiento no es un consejo. Dice el versículo que Dios manda. Manda en todo lugar a todos los hombres que se arrepientan. Porque viene un día, Dios ya ha designado a un hombre. Dios Padre designó a un hombre que va a juzgar el mundo. Y dice, ese hombre es el que resucitó al tercer día. Se llama Jesucristo. Él va a juzgar a todo el mundo. Él murió por nosotros y Él va a juzgar, hermanos, a todo mundo. Dice, el cual juzgará al mundo en justicia por medio de un hombre a quien Él ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres por medio de la resurrección de los muertos.
Eso es palabra de Dios. Eso es hablar de una manera directa. Dios va a juzgar al mundo por medio de Jesucristo. El arrepentimiento no es un consejo ni tampoco es una sugerencia. El arrepentimiento es un mandato de Dios y no es para cualquier hombre, es para todos los hombres, hombres y mujeres, es para toda la humanidad. Dios es soberano y Dios no se dirige a una raza o a una nación, se dirige al mundo entero, a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Es un mandato. Eso es hablar directo. Con la Biblia ya no hay excusa. El Señor Jesucristo le reclamó a los fariseos y a los saduceos. ¿Recuerda esta frase? ¿No habéis leído lo que dijo Moisés? Da a entender que Dios está esperando que leamos. Dios está esperando que escudriñemos las Sagradas Escrituras. ¿No habéis leído lo que dijo Moisés? ¿Qué dijo Moisés? ¿Qué dijo David? Dios está suponiendo que usted abre su Biblia y que usted sabe lo que dijo David y que usted sabe lo que dijo Salomón y que usted sabe lo que dijo Juan. Porque nos va a reclamar. ¿Tenías Biblia? Sí, Señor, tenía 10 Biblias, pero llenas de telarañas. De 3 maneras. De manera indirecta y de manera directa. ¿Y qué dice el número 3? De manera personal, escuche esto. Aquí tengo que hablarle a usted con mucha solemnidad y una palabra de precaución, hermanos. De precaución. Yo le ruego que me ponga atención. Si me ignoró hace ratito, ahorita por favor, escúcheme bien. Dios no va a hablar más de otra manera. La forma suprema, preeminente, imponente, especial, exclusiva, en donde Dios no nos habló, sino nos gritó. Y no va a hablar más de otra manera, hermanos. Es por medio de Jesucristo. Allí, en la persona de Jesús, podemos mirar la personalidad de Dios. En la obra y la vida de Jesucristo, haciendo milagro tras milagro, incluso llorando por una humanidad caída. Juan 11:35, Jesús lloró, llorando por una humanidad caída, llena de sufrimiento, sin esperanza, sin fe, sin Dios, sin Cristo. Vemos la personalidad, dice que se conmovió en su espíritu. Jesús se conmovía en su espíritu al mirar tanta desgracia y tanto sufrimiento y la gente perdida. De manera personal en Cristo Jesús. Allí vemos la personalidad de Dios. ¿Cómo es Dios? ¿Conoces a Dios? ¿Qué personalidad tiene Dios? Mire, cuando hablamos de la familia X, decimos, es que mira, él es el mayor, pero él tiene una personalidad diferente. Él es el menor, son muy diferentes. A pesar de que se criaron juntos, tienen una personalidad muy diferente. Son 3, 4 hermanos, pero cada uno es diferente, tienen diferentes personalidades. La gente tiene personalidades. Dios tiene personalidad. Estudie la Biblia, estudie especialmente los evangelios, y usted se va a dar cuenta la personalidad de Jesucristo. Sonreía, se enojaba, felicitaba a otros, daba instrucciones, lloraba, corregía, discutía con otros. Tiene personalidad, pero una personalidad diferente, hermanos. Sin complejos, un hombre sin complejos, un hombre sin traumas, un hombre sin tartamudeos, un hombre que, ya le hemos dicho en otras ocasiones, no pedía disculpas, un hombre que no pedía perdón, un hombre que no se corregía, un hombre que no tenía defectos, el hombre perfecto.
Dios en forma humana, una personalidad exclusiva, única, única. No se salía de sus casillas, no gritaba desesperado, siempre sabiendo lo que tenía que hacer y lo que tenía que decir y cómo lo tenía que decir. No era como usted ni como yo. El hombre perfecto, una personalidad. Vean la personalidad de Jesucristo en los evangelios. Obsérvelo. Incluso cuando lo atacan sus enemigos. Incluso cuando le dijeron, tú haces milagros porque el diablo está contigo. Por el poder de Belcebú. Se pusieron groseros con él. En otra ocasión se pusieron groseros con él cuando le dijeron, nosotros sí tenemos un padre. Eso es grosero. Porque el rumor en el barrio era de que José no era su padre. Jesús decía, a mi padre que está en los cielos. La gente se burlaba. ¿Tú crees que te vamos a creer eso? Yo nací de la Virgen María, fui concebido por el Espíritu Santo. Casi puedo escuchar las carcajadas de burla. Nosotros sí tenemos, nosotros no somos hijos de fornicación. Y aún así, les contestaba, les decía, todo pecado podrá ser perdonado. ¿Pueden ofender al Padre? Se les puede perdonar. Pueden ofenderme a mí, porque le estaban ofendiendo. Y se les puede perdonar. Pero la blasfemia contra el Espíritu Santo, esa no puede ser perdonada. El Espíritu Santo está hablando a través de mí y ustedes están diciendo que es el espíritu de Satanás. Si rechazan el Espíritu de Dios en sus vidas, no hay esperanza para ustedes. Ese es el pecado imperdonable. En ninguna otra persona se movió a plenitud, al 100%, el Espíritu Santo en una persona que en Jesucristo. Movido por el Espíritu Santo. A plenitud. A plenitud. Era Dios hablando por medio de Jesucristo y el Espíritu Santo moviendo las palabras y las acciones de Jesús. En otras palabras, el Espíritu Santo queriendo decirle al mundo, si logras recibir a Cristo y si logras creer lo que Cristo hizo y dijo, le estás abriendo la puerta al Espíritu Santo para que entre a tu vida. Y sin el Espíritu Santo tú no tienes salvación. Toda blasfemia le será perdonada al hombre, menos la blasfemia contra el Espíritu Santo. De manera personal, en la persona de Jesucristo, Dios habló de muchas formas y de muchas maneras, dice el libro de Hebreos. Pero en estos tiempos nos ha hablado por medio de Jesucristo, a quien Dios, Él es el resplandor de su gloria, la expresión exacta de la sustancia de lo que es Dios, de manera prominente, preeminente. En la creación, entonces, conocemos su poder. En las Escrituras conocemos sus planes. ¿Qué planes tiene Dios conmigo? Lea las Escrituras. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Dios no se anda escondiendo, ni anda deseando que usted y yo seamos adivinos. ¿Cuál es tu voluntad, Señor? Mi voluntad es que seas santo, que te separes, que te entregues a mí, que vivas para mí, que busques lo decente, lo amable, lo limpio, lo puro, lo correcto, todo lo que tenga buen nombre. Esa es mi voluntad. En Jesucristo miramos su personalidad, hermanos. Miramos la capacidad de Jesucristo para perdonar. Jesucristo puede perdonar, pero ¿sabe qué? No nada más puede perdonar, quiere perdonar. Hay gente que puede, pero no quiere. Jesucristo puede y quiere. Tiene todo el poder. Y le dijo a la multitud, venid a mí. Ahí había borrachos, había ladrones, había prostitutas, había homosexuales, había de todo.
vengan a mí todos los que estén trabajados y cargados, yo los haré descansar. Mateo capítulo 11. Yo los haré descansar. El concepto de la gente cuando los invito a la iglesia o los invito a Cristo, muchas veces me han dicho y le han dicho a usted también, es que soy muy malo. No puedo ir a tu iglesia o a la iglesia porque soy muy malo. Déjame primero dejar mis vicios y mis pecados y entonces me acerco a la iglesia. Al revés, Jesucristo dijo, así como estás, vengan a mí, yo me encargo de transformarte. Jesús es el que transforma. La escuela nos informa, el pecado nos deforma, el medio ambiente nos forma, pero solo Cristo transforma. Solo Cristo transforma, hermanos. Si no, vaya al espejo y mírese usted y diga, ¿quién era yo hace 10, 15, 20 años? Y si usted dice, soy otro, dele el mérito a Dios porque Él es el que transforma. Dios ha hablado. Dios ha hablado, escuche bien, y ha hablado muy claro. Primero por la creación, después por las Escrituras y hoy por medio de Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Tantas veces he estado con ustedes, Felipe, y no me has conocido. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Ha visto al Padre. En Jesucristo tenemos la máxima revelación de quién es. ¿Quién es Dios? Si se pregunta usted cómo es Dios, quién es Dios, escudriñe en los evangelios la persona de Jesucristo. Y se va a encontrar con Dios a plenitud. No una parte de Dios, sino el Dios verdadero. Ahora, Jesús es vida. Versículo 4. Observe el verso 4. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. En él. Jesús, dice allí en la pantalla, hermanos, Jesús es la vida, tiene vida y da vida. Él es el que da vida. Vida física. La vida física. En Génesis capítulo 1, usted observa que Dios se va en detalle. Dios se va en detalle. Que Dios formó la hierba, Dios formó los animales del mar, los animales que se arrastran por la tierra, los animales que vuelan, los animales que nadan, los animales que andan volando. Todo está hablando de la vida física. Dios poco a poco, paso a paso, en el libro de Génesis capítulo 1, luego, nos va narrando que Él es el creador de la vida física. Y luego en el verso 26 de Génesis capítulo 1, Dios dice que hizo al ser humano, pero ya lo hizo diferente a los animales, lo hizo diferente a todas las otras cosas creadas. Cuando hizo al hombre, dice el versículo con énfasis, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y luego, siguiente versículo dice, varón y hembra los hizo. Está hablando de la vida física. Él es la vida. Él es el creador de la vida física. Él es el creador de la vida espiritual. El hombre fue creado del polvo de la tierra. Dice el pasaje que Dios hizo a Adán del polvo de la tierra. Un elemento, ¿qué es el polvo? El polvo es nada. Del polvo de la tierra, del barro. Dios formó a Adán. Y luego, en Génesis capítulo 2, verso 7, dice que después que lo formó,
sopló en su nariz. Imagínese usted la escena. Es una estatua de barro. La formó, las manos, los pies, la cabeza, los hombros, la espalda, todo lo formó. Le puso ojos, le puso nariz. Y luego dice el verso 7, que sopló en su nariz. Y el hombre comenzó a caminar. Aliento de vida, recibió la vida de Dios. En otras palabras, el Espíritu de Dios vino a Adán y comenzó a moverse. Adán comenzó a moverse. Tome nota de lo siguiente. Quiero dar una enseñanza aquí, aparte de lo demás. Era una materia inerte, materia muerta, polvo, lodo, barro, que no reaccionaba. ¿Cuándo comenzó a reaccionar? Cuando Dios tomó la iniciativa. Cuando Dios sopló en Adán aliento de vida. Dios es el que le dio la vida física y la vida espiritual. Nos encontramos lo mismo en el libro de Efesios capítulo 2, versículo 1. Dios nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Yo estaba muerto. Yo no reaccionaba a Dios como el barro, la estatua que había hecho Dios, que era Adán, no reaccionaba, no se movía, inerte. Tuvo Dios que intervenir, soplar en la nariz y comenzó Adán a moverse. Efesios 2, versículo 1. Mas Dios nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Cuándo comenzó usted a moverse y a sentir la necesidad de Dios? Cuando Dios nos dio vida estando muertos. ¿Por qué tuvo que intervenir Dios? Porque los muertos no hablan, no sienten, no creen, no buscan. ¿Usted conoce algún muerto que busque, que crea? Tiene que intervenir Dios. Aquí está un mérito absoluto. Nadie puede gloriarse, ni usted ni yo. Nadie puede gloriarse porque estábamos muertos y si Dios no interviene, seguiríamos muertos. ¿Vida espiritual? Jesús es la vida, tiene vida, da vida. Vida física, vida espiritual. Todo mundo nace muerto espiritualmente. Los bebés nacen contaminados con pecado. Son preciosos, son hermosos, los amamos, los acariciamos, los besamos. Son hermosos. Pero nacen muertos espiritualmente. Físicamente vivos, gloria a Dios. Pero espiritualmente no pueden responder a Dios. Ya nacen egoístas, nacen envidiosos. Usted nació envidioso y egoísta, después se fue perfeccionando y hoy usted es un maestro. Pero todo el mundo nace así. Nacimos contaminados con pecado. Todo el mundo nace muerto espiritualmente. Y es entonces que Dios tiene que intervenir. Nací muerto espiritualmente, hoy vivo espiritualmente por la obra de Cristo. Porque Cristo vino a mi vida. Porque me arrepentí de mi pecado y el Espíritu Santo vino a mi vida, pero fue Dios el que tomó la iniciativa. Yo no andaba buscando a Dios. No había pensamiento de Dios en mi vida, hermanos. Yo andaba en la vida de pecado como todo mundo, hasta que Cristo vino a mi vida y reaccioné espiritualmente. Y hoy soy lo que soy por los méritos de Dios. No tengo nada de qué gloriarme. Solamente los méritos de Cristo. Todo el mundo muere, nace espiritualmente muerto. Nace espiritualmente muerto y nace espiritualmente o nace de nuevo gracias a la obra de Dios mismo. Igual que en la vida física. En la vida física, usted nació de mamá, el parto. Pero le pregunto yo a usted, ¿usted planeó su nacimiento físico?
Usted no tuvo nada que ver con su nacimiento físico. El nacimiento espiritual, Dios tiene que intervenir también. Es Dios el que toma la iniciativa. Es Dios el que merece la gloria y la honra. Es Dios el que merece ser exaltado. Vosotros estabais muertos, dice Efesios 2:1. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y Dios nos dio vida. El énfasis es, Dios nos dio vida cuando yo estaba inmóvil, muerto. Ahora, la vida eterna, hermano. En Él estaba la vida, dice el versículo, ¿verdad? En Él estaba la vida, vida física, vida espiritual y vida eterna. Ok. Vamos a hablar de esa vida que Cristo da. Es una vida que no tiene fin. Es vida eterna. Vida que no tiene... Es la vida de Dios, hermanos. ¿Cuándo dejará de existir Dios? Jamás. Nunca. Es vida eterna lo que Dios nos da. Juan capítulo 10, dice Jesucristo, el ladrón vino a hurtar, matar y destruir. Versículo 10, si no me equivoco. El ladrón vino a hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, una vida eterna. Vida que no tiene fin. Juan 10:10. Juan 17:3 dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, Padre, que te conozcan a ti y a Jesucristo a quien has enviado. Yo he venido para que tengan vida. Déjeme concluir de la manera siguiente. Hay un día inevitable para usted y para mí. Hay una cita a la que usted va a llegar puntual. Usted no va a llegar tarde ni temprano. Muchas veces yo llego tarde, pero a esa cita voy a llegar puntual. Es una cita con Dios. Cuando Dios me llame a su presencia. Esa cita no la puedo evitar. Y no voy a llegar después ni antes, sino puntual. Allí voy a escuchar en la presencia de Dios, allá en el cielo. Mi cuerpo ya va a estar en el cementerio. Y el de usted también. Voy a escuchar una de estas dos expresiones de los labios del juez de la Suprema Corte del Universo. Una de esas dos expresiones voy a escuchar. Y también usted. Una de estas dos. O es una o es la otra. Mateo 25:34. Jesucristo va a decir en voz alta, en un tono de autoridad como lo es Él. Entonces el rey dirá a los de su derecha, vengan benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Un reino preparado para ustedes que aman a Cristo. ¿Desde cuándo? Desde la fundación del mundo. Antes de que usted naciera, ya Dios había preparado un reino para los que aman a Cristo. Usted ni cuenta se daba. Antes de la fundación del mundo. Van a ser, hermano, caricias a su oído. Va a ser un deleite escuchar a usted, Señor. ¿Podrías repetirlo, por favor? Ahí va. Entonces el rey dirá a los de su derecha, Mateo 25:34, vengan benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Y usted no va a caber de alegría cuando Dios le presente un reino preparado para usted. Dice el apóstol Pablo, y él estuvo allá y le dieron permiso de regresar. Dice el apóstol Pablo, ¿qué es lo que vi allá? Cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, ni han subido al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Usted no tiene idea. Yo tampoco, hermanos.
No tenemos idea de lo que Dios ha preparado para nosotros. Lo mejor no ha llegado todavía. Lo mejor está por venir. Tenemos lo bueno. Tenemos a Cristo. Tenemos al mejor. Pero lo mejor ha preparado Dios allá para los que le aman. Ahora, hay otra frase. Esta es la que usted quisiera escuchar y yo deseo de todo corazón que usted escuche esta. Y que yo la escuche también. Por los méritos de Cristo. Pero hay otra que va a provocar lágrimas, tristeza y desesperación. En Mateo 7:23, el mismo Señor Jesús, de sus mismos labios, dice: entonces les declararé, jamás los conocí, apártense de mí, obradores de maldad, al fuego eterno. Hay otro pasaje que dice: al fuego eterno preparado para Satanás y sus ángeles. Pero Mateo 7:23 dice: entonces les declararé, jamás los conocí. ¿Por qué dice jamás los conocí? No dice que los conoció y después andaban bien y después se perdieron. No, jamás. Dice que jamás los conoció. Están negando que los conoce porque muchos van a llegar allá. Señor, yo iba a la iglesia todos los domingos y yo iba todos los jueves y yo tenía mi Biblia abierta en el Salmo 23 abajo de mi cama y yo cantaba y yo era predicador y mi papá era pastor y yo expulsé demonios en tu nombre. Y mucha gente engañada hizo tantas cosas, pero en su corazón había hipocresía y maldad. Simplemente repetía como un loro lo que los demás decían. Es fácil repetir lo que otros dicen sin sentirlo. Es fácil. Mire, hermano, voy a decir algo que va a sonar feo, pero ojalá y le hable a su conciencia y lo pueda hacer recapacitar. Usted a veces se consuela y se anima diciendo: pues voy a cometer este pecado, total, los ricos lo hacen, los famosos lo hacen, los artistas lo hacen, los cantantes lo hacen, las multitudes lo hacen, la gran mayoría lo hacen. Mis maestros en la universidad lo hacen barbaridad y media, no creen en Cristo. Todo mundo lo hace. Todo mundo lo hace. Casi la minoría siguen a Cristo. La minoría. Todo mundo rechaza. Todo mundo en pecado. Escuche bien. Hace muchos años escuché esta frase. Mal de muchos, consuelo de tontos. ¿Lo repito? ¿O quedó claro? Mal de muchos, apenas yo estaba en la secundaria, la high school. Mal de muchos, consuelo de tontos. ¿Cómo se consuela un tonto? Él lo hace, aquel también, mi maestro lo hace, los ricos lo hacen, los pobres lo hacen, mi vecino lo hace. No debe ser malo. Así se consuelan los tontos. Deje de mirar a otros. En aquel día del gran juicio, Jesucristo va a hablar de manera personal. No me va a preguntar cómo vivían los artistas, cómo vivían los cantantes, los actores famosos.
¿Cómo vivían los ricos? ¿Cómo vivía tu vecino? No. ¿Cómo vivías tú? Tú. ¿Te consolaste y dijiste, yo también puedo si los demás pueden? Si la gran mayoría lo hace, yo también puedo. Es que a la gran mayoría no le importa Jesucristo, pero a ti sí. Espero que a ti sí. Espero que a mí también. No se deje guiar por la sociedad, hermano, o por lo que la gran mayoría hace. Guíese por lo que dijo Jesucristo, porque para Él, para Jesucristo, es una realidad que usted va a enfrentar. Es una realidad. El castigo será seguro y será severo. Pero la bendición también será enorme y grande. Ahí le va otra vez y terminamos. Mateo 27:34. Usted escoge. Yo ya escogí. Mateo 27:34. Entonces el rey dirá a los de su derecha, vengan benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Con una sonrisa en su rostro. Jesucristo, con una sonrisa en su rostro, invitando a los que le aman. Pero en Mateo 7:23, entonces les declararé, jamás los conocí. Apártense de mí los que practican la iniquidad. Es mi súplica, hermanos, que Dios le haya hablado a su conciencia, como me habló a mí, y que usted sea movido a obedecer y a practicar lo que Dios dice. Que no entre y salga como si nada. Al salir, que no se le olvide, que vaya repiqueteando, que el Espíritu de Dios haga su trabajo en mi vida. Repiqueteando, repiqueteando, repiqueteando. Donde quiera que usted esté, Dios va con usted, Dios le ama y Dios le quiere proteger. Practiquemos entonces, hermanos, la bendita palabra de Dios y usted será el primer bendecido. Amantísimo Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias por tus advertencias, Señor. Gracias porque te preocupas por nosotros, te preocupaste por nosotros de una manera asombrosa. Cuando te hiciste hombre y cuando colgaste en la cruz y cuando moriste por nosotros, le gritaste al mundo que somos demasiado valiosos como para perdernos en el infierno. Somos muy valiosos y que ibas a pagar y pagaste con tu propia vida con el propósito de que no nos perdiéramos. Muchas gracias, Señor Jesús. Que tu palabra, Señor, se quede en nuestro corazón y que la practiquemos en nuestro diario vivir. Para la gloria de Jesucristo te lo pedimos. Amén.